La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas. Hoy vamos a hablar de una sociedad, un grupo humano muy importante para Santa Cruz y para nuestro país en general. Hoy vamos a hablar de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz fue fundada en un contexto muy difícil. Recapitulemos. Santa Cruz de la Sierra, durante casi toda su existencia como gobernación cruceña, como ciudad de Santa Cruz, como capital de la gobernación, tuvo una existencia muy precaria, muy difícil, una situación en la que, tomando en cuenta que era una ciudad alejada de los centros económicos, de los centros de poder, no tenía mucha importancia para los centros administrativos de la que dependía, de la Audiencia de Charcas o, en general, del Virreinato de Lima. Por eso, Santa Cruz de la Sierra era una ciudad que vivía prácticamente alejada de las noticias importantes, alejada de los movimientos económicos y en una placidez que rayaba en la pobreza. Para mediados del siglo XIX, Santa Cruz de la Sierra era una ciudad que luchaba por subsistir, por sobrevivir en el contexto de la República Boliviana Decimonónica. Los centros todavía económicos de importancia estaban en el occidente del país y Santa Cruz buscaba espacios económicos para subsistir, buscaba conexiones económicas, buscaba conexiones con el resto del país y también, por supuesto, con los países vecinos. En ese sentido es que se van a ir impulsando ya sociedades, grupos, proclamas desde Santa Cruz, intentando que se dé la importancia a la región oriental, buscando que se integre a Santa Cruz con el resto del país. Para inicios del siglo XX, para 1900, 1901, existían ya en la ciudad, aunque muy pequeña, grupos de sociedades de estudios científicos, grupos de estudio de sociedades fraternas, sociedades de estudios literarios, históricos, entre otras. Y era muy importante para la época el club de gimnasia, por ejemplo, que formaba parte de la cual formaba parte la juventud cruceña de la época. Para 1903 se va a tener la necesidad de contar con una sociedad geográfica. Las sociedades geográficas para entonces estaban muy en boga, no solo en el país, sino en el mundo entero. A partir de la fundación de las sociedades geográficas de España, de la Real Sociedad de Historia y de Geografía, la Real Sociedad de Historia de Geografía de Gran Bretaña, que van a impulsar los estudios geográficos y por ende la colonización, sobre todo del África, es que se va a ir replicando esta moda de sociedades de estudios geográficos e históricos en los demás países del mundo. En ese sentido, en ese contexto, es que se van a ir fundando las sociedades de estudios geográficos e históricos en nuestro país. Una de las primeras fue la de la ciudad de Sucre, que se va a fundar en el último cuarto del siglo XIX, la de la ciudad de La Paz, la de la ciudad de Cochabamba y ya a inicios del siglo XX la de la ciudad de Potosí y la de la ciudad de Santa Cruz. En Santa Cruz de la Sierra se va a dar la fundación de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos un 12 de julio de 1903. En los albores del siglo XX, un grupo de intelectuales se reunieron en Santa Cruz con la finalidad de conformar una institución dedicada a investigar la geografía e historia del país.
Así nació la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz el 12 de julio de 1903. La sociedad no fue obra del azar, el romanticismo o la simple voluntad de sus fundadores, sino la consecuencia de un momento crítico en la vida nacional que generó la autoconciencia cruceña de rechazo a la indiferencia de la clase gobernante. Se contaban entre sus fundadores hombres de letras, jurisconsultos, exploradores, maestros, médicos y etnógrafos. Conformaron la institución un total de 19 socios activos, además de socios honorarios, correspondientes y numerosos corresponsales en el extranjero, las provincias cruceñas y otros puntos del país. Labrada el acta de fundación y redactados los estatutos, se eligió al primer directorio, que fue presidido por don Cristián Suárez Arana, hijo del ilustre explorador don Miguel Suárez Arana. Como vicepresidente asumió don José Benjamín Burela, por entonces miembro de la Academia de Ciencias de París, mientras que Herminio Heredia y Víctor Salvatierra se hicieron cargo respectivamente de la Tesorería y la Secretaría General de la Sociedad. La fundación de esta sociedad va a estar a cargo de lo más preclaro de la intelectualidad cruceña. Jóvenes intelectuales, jóvenes inquietos que buscaban crear una sociedad donde se refuerce el estudio histórico, el estudio de la geografía cruceña, del extenso territorio cruceño, a través de esta sociedad que van a fundar el 12 de julio de 1903. La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos Cruceña va a contar entre sus miembros a Ángel Sandoval, uno de los jóvenes más prominentes de la época y que va a prometer muchísimo para entonces, cumpliendo con creces estas promesas a su sociedad y a su país, terminando su larga carrera académica como socio no solo fundador y miembro de la Sociedad Geográfica Cruceña, sino también de la Sociedad Geográfica de Sucre, siendo socio y presidente de esta sociedad de la capital del país. También va a ser un eminente abogado que va a defender los recursos petrolíferos bolivianos de empresas extranjeras que van a pelear por estos nuestros recursos. Junto a Ángel Sandoval también van a estar Cristián Suárez Arana, también un gran cruceño muy meritorio de la época, junto a otros también grandes cruceños que van a conformar la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos Cruceña. Lo interesante es que no solo va a formarse la sociedad con una directiva en la ciudad, en la urbe cruceña, sino que va a contar con miembros correspondientes en las principales capitales de provincia de todo el departamento y miembros afiliados también en estas ciudades intermedias, en las ciudades de provincia de nuestro departamento, contando así con miembros en Valle Grande, en Lagunillas, en San Miguel de Velasco, en San Ignacio de Velasco, llegando a contar con 3, 4 o hasta 5 miembros en alguna de estas ciudades capitales de provincia. Es muy interesante también que la Sociedad Geográfica Cruceña no va a contar solamente con una estructura a nivel departamento, sino con una estructura a nivel Bolivia, contando con miembros corresponsales en las principales ciudades capitales de nuestro país, con sobre todo cruceños que vivían en otras ciudades de nuestro país, pero que estaban muy interesados en formar parte de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y que aportarían con artículos académicos y estudios a la sociedad cruceña. También, con el paso del tiempo,
inmediatamente, casi a las semanas de haberse fundado la sociedad, van a integrarse nuevos miembros de otras ciudades capitales de países del exterior. Es así como se van a ir ingresando, como se van a ir anexando a la sociedad geográfica miembros cruceños que van a vivir en Buenos Aires, en Lima o incluso en otras ciudades más alejadas fuera del subcontinente sudamericano. La Sociedad Geográfica Cruceña también va a contar con un directorio honorífico de miembros que va a estar integrado por lo más granado de la intelectualidad, sobre todo en geografía y en historia, por supuesto, de nuestro país, que va a apoyar también a la formación y a la publicación de trabajos académicos a través de la Sociedad Geográfica Cruceña. La Sociedad Geográfica Cruceña va a publicar su primer boletín informativo y con estudios académicos al año siguiente de su fundación, en 1904. Y este año, 1904, es también muy importante para la Sociedad Geográfica Cruceña, ya que este va a ser el año en el que van a publicar su tan famoso memorándum a la nación y al pueblo boliviano. Este memorándum, el memorándum de 1904, como se lo conoce, es un documento enviado por la Sociedad Geográfica Cruceña al gobierno nacional, básicamente solicitando la integración de Santa Cruz al resto del país a través del ferrocarril, el tan ansiado ferrocarril. Buscar conexiones comerciales y la integración en general del oriente boliviano al resto del país. Este memorándum es muy importante para conocer no solo la historia académica de Santa Cruz, sino para conocer los antecedentes de esos pedidos que tienen una larga data, una larga historia de integración de la región cruceña al resto del país, y no así como se suele repetir, pedidos de desintegración o separatismo inclusive. Santa Cruz de la Sierra y el departamento en general ha tenido siempre una visión integral, una visión de intentar unificar al país e integrar a la región occidental con el oriente. Vamos a una pequeña pausa y luego de la pausa continuamos con el devenir de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y su larga trayectoria a lo largo del siglo XX y ya en el siglo XXI. Volvemos con la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Hemos visto ya cómo se han dado los antecedentes para la formación de la Sociedad Geográfica y cómo su fundación en 1903 fue fundamental para la consolidación del pedido de integración de la región oriental al resto del país. Ya en el siglo XX, una vez fundada y formada y establecida la Sociedad Geográfica en Santa Cruz de la Sierra, va a ser el principal motor para el impulso, mejor dicho, de los estudios académicos en cuanto a historia cruceña. Van a ser miembros de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz los más grandes historiadores cruceños y también van a ser, por supuesto, socios honoríficos grandes historiadores bolivianos e incluso extranjeros que van a hacer estudios, van a publicar estudios relativos al oriente boliviano y sobre todo a Santa Cruz. Los grandes historiadores cruceños como Hernando Sanabria Fernández, Alcides Parejas ya en nuestro tiempo e inclusive Paula Peñas Boom han sido miembros de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz de la Sierra. La sociedad ha publicado desde 1904 hasta la actualidad un boletín con sus trabajos académicos. Los trabajos académicos en cuanto a historia y geografía que los socios vienen escribiendo y publicando a través del boletín
después de más de 100 años. Este año inclusive hemos tenido ya a la luz a través de la Geográfica Cruceña un nuevo boletín, llegando casi a los 80 números en más de 100 años de vida. En el siglo XX, lamentablemente, debido a la inestabilidad política, sobre todo del país, y que ha tenido sus efectos en la región cruceña, los golpes de Estado sobre todo, y esa inestabilidad que ha hecho muchas veces tambalear a la sociedad entera, pues también ha afectado a la sociedad geográfica. Durante algunos años, sobre todo en las dictaduras, la sociedad geográfica ha estado ausente, ha estado inactiva, pero a través de los años ha sabido reactivarse y mantenerse a pesar de las vicisitudes que se han ido presentando a lo largo de los años. En los años 40, específicamente desde 1925 hasta 1945, por un espacio de 20 años aproximadamente, la sociedad geográfica entró en receso. Fue el periodo más largo de receso que ha tenido, sobre todo debido a una crisis en la que la sociedad geográfica no tenía una sede propia y los socios lamentablemente no estaban en condiciones para la época de establecer una sede propia para la sociedad geográfica. Más adelante vamos a ver cómo la sociedad geográfica ya en el siglo XXI va a consolidar una sede y va a consolidar también un museo histórico que va a ser de beneficio para los estudiantes cruceños y la sociedad cruceña en general. Los miembros de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz han hecho grandes aportes para la construcción de la identidad cruceña. Los trabajos más importantes de los historiadores cruceños han salido a través de las publicaciones del Boletín de la Sociedad Geográfica. Se pueden citar muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, los primeros trabajos de Plácido Molina fueron publicados en el Boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. También los trabajos más importantes, los trabajos primigenios de José Luis Roca, ese gran historiador veniano cruceño, cruceño de origen, como le gustaba decirse a él mismo, nacieron en el Boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Hasta nuestros días, nuestros historiadores actuales, nuestros historiadores cruceños, publican y dan prioridad al Boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos Cruceña para publicar sus trabajos académicos inéditos en torno a la historia cruceña y en torno a la geografía de Santa Cruz. Vamos a seguir hablando un poco más de nuestra historia de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz en un tercer y último bloque, ya en su etapa final actual en el siglo XXI. Espérennos y continuamos. Seguimos con este programa dedicado a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos Cruceña. Una larga trayectoria, 118 años de vida cumplidos este año, el 12 de julio, y que por supuesto va a seguir cumpliendo muchos años más con los trabajos académicos, con las publicaciones de sus asociados. Ya en el siglo XXI, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos Cruceña va a consolidarse con una sede propia que va a estar ubicada en la Manzana 1 de la ciudad de Santa Cruz y un museo histórico dedicado específicamente a la historia de la independencia cruceña. Un museo que va a contar con objetos muy importantes de la historia de nuestra independencia y con recreaciones históricas de la guerra, de las principales batallas de las guerras de independencia dadas en Santa Cruz entre 1810 y 1825, en el periodo de independencia en el que se buscaba la independencia del territorio.
La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos Cruceña en el siglo XXI cuenta con sendos historiadores que siguen publicando sus trabajos académicos, dando a la luz grandes investigaciones históricas relativas siempre a la historia cruceña y que publican a través de su famoso boletín. El último boletín, ya el número 78, está disponible para el público y lo pueden encontrar, por supuesto, en su sede, en su oficina, en el Museo de la Independencia, ubicado también en la Manzana 1, o también, si desean, pueden escribirnos aquí al programa y nosotros con gusto vamos a darles las indicaciones para que puedan adquirir un boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. En el siglo XXI, la sociedad cuenta con aproximadamente 50 asociados activos que a través de su directiva sigue trabajando por la historia y por la geografía cruceña en el marco ya no de una sociedad aislada, sino que ha consolidado vínculos con otras sociedades y con otros grupos académicos de estudio referentes a historia y geografía. Este ha sido un pequeño programa dedicado a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz en este su mes aniversario, 118 años de vida, la institución académica más antigua de todo el departamento de Santa Cruz, que sigue en funciones, que sigue activa. Gracias por estar con nosotros. Escríbanos si tienen alguna duda o, por supuesto, si quieren saber cómo adquirir el boletín de la Sociedad Geográfica, con gusto vamos a responderles o incluso hacerles llegar la versión digital del boletín que también está disponible. Síganos, coméntenos acerca de qué personaje quisieran conocer, acerca de qué de repente sociedad o entidad académica cruceña les gustaría conocer un poco más. Gracias por estar con nosotros. Síganos en Semblanzas. Síganos, por supuesto, por La Voz Universal Radio y Televisión. Semblanzas con Gilberto Rueda.